informativo. Aumenta la presión contra el presidente de los Estados Unidos. Un segundo informante estaría dispuesto a testificar en contra de Donald Trump en el proceso de juicio político por la supuesta presión del republicano sobre el mandatario de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden. De acuerdo con el abogado de los denunciantes, se trata de un oficial de inteligencia de quien se desconoce su identidad. Lo que inicialmente comenzó como un rumor se convirtió en una verdad. Un segundo informante dispuesto a denunciar al presidente Donald Trump. El diario estadounidense The New York Times fue el primer medio en difundir información sobre el nuevo denunciante el pasado viernes. Un segundo funcionario está considerando la posibilidad de denunciar los acuerdos de Ucrania con Trump. El abogado que representa a los informantes de la polémica llamada que el presidente Donald Trump mantuvo con su par ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la noticia en conversación con la cadena de noticias ABC News. Tiene conocimiento de primera mano de alguna de las alegaciones destacadas en la denuncia. El jurista informó además que se trata de un oficial de inteligencia, quien ya habría sido entrevistado por los responsables de vigilar internamente a la comunidad de inteligencia. Sin embargo, este segundo informante todavía no se habría comunicado por lo pronto con los miembros del Congreso que adelantan el proceso de juicio político contra Trump. A través de su cuenta de Twitter, el presidente cuestionó la credibilidad del nuevo denunciante. El primer informante que tenía información indirecta entendió mi conversación telefónica casi completamente mal, así que ahora dicen que va a haber en el estrado otro informante del estado profundo también con información indirecta, que se reúna con Chifty, que sigan viniendo. Esta mañana un abogado estadounidense aseguró que su firma representa a varios denunciantes relacionados con el caso que podría derivar en la destitución del mandatario. La revelación de una conversación con el presidente de Ucrania puso en aprietos a Donald Trump, que hoy enfrenta una investigación en el Congreso de los Estados Unidos. A continuación le explicamos en qué consiste el denominado juicio político, que en caso de prosperar podría terminar en una eventual destitución del mandatario republicano. La transcripción de la llamada que tuvo lugar a finales de julio sugiere que el presidente de Estados Unidos presionó al gobierno ucraniano para investigar al hijo de Joe Biden, quien tenía intereses en negocios en el país europeo. Según la indagación preliminar, Trump habría condicionado fondos para Ucrania en la conversación. El ex vicepresidente Biden sería el eventual rival de Trump en las elecciones de 2020. La revelación llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a abrir una investigación preliminar contra Trump que podría derivar en un proceso de destitución o impeachment. Es una medida que toma el Congreso de los Estados Unidos para hacer control político a lo que consideran pueden ser excesos por parte del Ejecutivo o casos incluso de crimen o de traición a la patria. Comisiones del Congreso están adelantando la investigación y las conclusiones se presentarán a la Cámara Baja. Allí ocurriría una votación que, en caso de alcanzar la mayoría simple, pasaría a manos del Senado. En realidad el tema de la destitución, si se puede llegar a un impeachment, depende realmente del Senado. Y en el Senado no hay control por parte de los demócratas. Tendrían que darse un cambio de algunos de los opositores dentro del Partido Republicano, el gobierno de Donald Trump, para que se tomase la decisión de adelantar un impeachment. En la historia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido destituido de su cargo a través de este proceso. Sin embargo, hubo dos casos memorables que no prosperaron. El del presidente Richard Nixon en 1974 por el Watergate, que no se completó por su renuncia, y el de Bill Clinton en 1996 por su escándalo sexual, que sí tuvo lugar pero terminó con su absolución. Trump volvió a arremeter contra su copartidario, el ex candidato presidencial y actual senador Mitt Romney. El mandatario primero lo llamó cretino pomposo por sugerir que estaba persiguiendo políticamente al ex vicepresidente Joe Biden, su potencial rival en las elecciones presidenciales del 2020. Ahora Trump dijo que los demócratas, a los que tildó de pésimos políticos, tienen suerte de no contar con él. El magnate reconoció, sin embargo, la unidad de sus opositores. Estas palabras del senador republicano Mitt Romney desataron la ira del presidente Donald Trump.
Cuando el único ciudadano estadounidense que el presidente Trump señala para que China investigue es su oponente político en medio del proceso de nominación demócrata, resulta difícil sugerir que se trata de algo distinto a una motivación política. Romney, uno de los principales republicanos que se oponen a Trump en el Senado, hacía referencia a la sugerencia que hizo el mandatario esta semana a China y a Ucrania para que investiguen a Joe Biden. El descarado y sin precedentes llamado del presidente a China y Ucrania para que investiguen a Joe Biden es erróneo y espantoso. Sin embargo, no es la primera vez que el legislador apunta contra Donald Trump. La semana pasada se refirió sobre la transcripción de la polémica llamada del presidente y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que derivó en el actual proceso de juicio político que se adelanta contra el mandatario en la Cámara de Representantes. Leí la transcripción. Esto es extremadamente preocupante, es sumamente preocupante. Tras los comentarios del congresista republicano, Trump no se guardó nada a la hora de responderle a través de su cuenta de Twitter. Mitt Romney nunca supo cómo ganar. Es un pomposo cretino que ha estado luchando contra mí desde el principio, excepto cuando me rogó que le diera mi apoyo para su candidatura al Senado. Yo se lo di. Y cuando me rogó que fuera secretario de Estado, yo no se lo di. ¿Es tan malo para los republicanos? Además, le recordó su derrota en las elecciones presidenciales de 2012 contra Barack Obama. Que alguien despierta a Mitt Romney y le diga que mi conversación con el presidente ucraniano fue agradable y muy apropiada y que mi declaración sobre China se refería a la corrupción, no a la política. Si Mitt hubiera trabajado duro contra Obama, podría haber ganado. Tristemente, se ahogó. Mientras las investigaciones del Comité Judicial de la Cámara Baja avanzan, Trump insiste en que las acusaciones de sus detractores corresponden a lo que ha calificado desde el inicio de su administración como cacería de brujas. Bernie Sanders ya está en casa. El precandidato presidencial demócrata, quien había sido internado en un centro médico en Las Vegas, se volvió a su hogar en el estado de Vermont tras recuperarse de una afección cardíaca. Según el equipo médico y sus familiares, el político se encuentra bien de salud. Aún se desconoce cuándo retomará los eventos de campaña. Sin embargo, Sanders espera poder participar del próximo debate del Partido Demócrata el 15 de octubre en Ohio. You happy to be home? Emergencia en California. Dos bomberos y dos personas más sufrieron heridas leves después de una explosión en una bóveda eléctrica subterránea durante la celebración del tradicional Oktoberfest en Huntington Beach. Informes preliminares indican que los bomberos fueron llamados para investigar la bóveda a las 8:10 de la noche en un complejo comercial. Cuando los uniformados abrieron las compuertas, se produjo la explosión. Y la ansiedad por lograr algún estatus legal en Estados Unidos ha llevado a muchas comunidades de inmigrantes a la utilización del recurso de asilo por presunta persecución. Sin embargo, esta desesperación puede ser objeto de provecho para algunos abogados y así pues puedan elevar los precios de sus servicios. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Solicitar una planilla de petición de asilo ante el gobierno de Estados Unidos es gratuito, pero es recomendable que el peticionario sea asistido por un abogado. Y ante el desconocimiento de este mercado profesional surge un inconveniente. Y siempre insistimos que no deben de acudir a personas inescrupulosas. También hay alguno que otro abogado que se está aprovechando de esto para aumentar los precios y decir cantidades exorbitantes. Hay abogados que tienen unas tarifas razonables porque son abogados. Patricia Andrade es activista a favor de los inmigrantes. Dirige un programa de ayuda humanitaria en Estados Unidos. Cuenta que hay peticionarios que acudieron a supuestos expertos en derecho para evitar los elevados costos. Y como dice el dicho, el remedio resultó peor que la enfermedad. Digamos que ha sido como una guerra de precios, pero con consecuencias a veces desastrosas, como es abrir un proceso de deportación. Para el abogado de inmigración Wilfredo Allen, su experiencia y tiempo dedicado a un caso determinan sus honorarios. El cliente tiene libertad de escoger entre el mercado de abogados. Eso sí, recomienda tener mucho cuidado. El error más grande de una persona que solicita asilo político en los Estados Unidos no es lo que cuesta el abogado, es no usar abogado. Allen afirma que muchos solicitantes evitan usar un abogado calificado y prefieren tramitar su asilo con un notario público o con un amigo de confianza.
Migrantes africanos volvieron a protagonizar disturbios en Tapachula, México. En esta oportunidad sabotearon un evento de las autoridades en el centro de la ciudad. Los migrantes se causaron destrozos y se enfrentaron a la policía. Exigen al gobierno entregarles un salvoconducto para poder seguir su camino hacia Estados Unidos o Canadá. Para la entrega de patrullas y equipamiento. Y luego de ser señalado por presuntos abusos sexuales, el tenor Plácido Domingo recibió un reconocimiento en México. Aunque el artista no asistió a la ceremonia, sí le fue otorgado el premio Batuta a la Excelencia. El cantante de ópera agradeció el reconocimiento y aseguró sentir pesar por no estar presente. En la misma secuencia adelantó que tiene planeado ofrecer un concierto en la Ciudad de México. Al menos 20 mujeres denuncian haber sido víctimas de acoso por parte del artista. El señor Domingo ha tenido una vida fantástica, maravillosa en el sentido artístico, y yo quisiera que nos concentráramos en esa parte, en la parte que nos ha legado, y en lo demás no quiero hacer comentarios porque no quiero que se manche esta alegría. Cuarto día de protestas en Ecuador. Comunidades indígenas y otros sectores de la sociedad siguen en las calles exigiendo al gobierno no seguir adelante con las reformas económicas y tributarias. Rechazan la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los bloqueos a vías se registran en 6 provincias del país. En Chimborazo, las autoridades informaron que la comunidad indígena mantiene retenidos a 47 uniformados. No vamos a desistir, vamos a seguir adelante luchando que el gobierno derrogue las medidas, si no en caso será derrocado, será que se vaya a su casa con toda la Asamblea Constituyente que tampoco nos ha apoyado en realidad a la ciudadanía. Con las reformas que ha aplicado a la ley laboral, eso también nos perjudica a todas las personas que trabajamos con un sueldo básico, ¿no? No es que ganamos miles de dólares como los diputados, como los asambleístas o los parlamentarios, bajan totalmente. Eso es mi señor. No estamos de acuerdo y que se vaya Lenín Moreno a su casa. En Perú, el presidente Martín Vizcarra volvió a defender la medida de clausurar el Congreso. En un evento público, el jefe de Estado agradeció el apoyo recibido por los ciudadanos en medio de la crisis política que atraviesa el país. Señaló que pese a lo que sostienen sus contradictores, tras la determinación, las instituciones peruanas se continúan trabajando con normalidad. Una reciente encuesta reveló que el 84% de los peruanos respalda la decisión de Vizcarra de clausurar el legislativo y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Gracias sinceras por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes. Y el régimen venezolano estrecha lazos con Rusia. Ambas partes se renovaron los contratos de apoyo y asesoría en materia militar y energética que incluyen la participación de empresas rusas en el país petrolero. Aunque no ofreció detalles sobre los acuerdos firmados, Maduro destacó que incluyen la participación de empresas rusas en todas las áreas de la producción estratégica como la petrolera y también la gasífera y la agrícola. Rusia es uno de los principales aliados internacionales de Caracas junto a China, Cuba y Turquía. Hemos revisado todos los temas y podemos decir que hay nuevos emprendimientos en lo económico, con transferencia de tecnología, participación de empresas rusas en todas las áreas de la producción estratégica del país. Hemos renovado y avanzado tremendamente en todo el área petrolera, gasífera, de las empresas básicas. El peso colombiano es la segunda moneda más devaluada de la región, superada solo por el peso argentino. Esta semana el precio del dólar registró cifras históricas. Hay nerviosismo, sobre todo porque nada ha cambiado en el plano internacional. Esta es la influencia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el precio de la divisa en Colombia. El dólar en Colombia depende de varios factores, entre ellos la confianza de los inversionistas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sigue generando preocupación. Mientras existan todos estos temores
En el plano internacional, por supuesto que los inversores sienten preocupación y cuando hay preocupación se dispara el miedo y con miedo los inversores usualmente buscan activos que se denominan refugio, donde el dólar es el principal de ellos. La mutua imposición de impuestos a productos importados entre China y Estados Unidos puede generar nuevos o mayores aranceles en otros países y eso impactaría el precio de la divisa en el nuestro. Particularmente si hablamos de Colombia, si llegan a gravar algunos productos, por ejemplo, solo por pensar, las flores, algunas materias primas, entre otros, pues esto restringiría la capacidad del país de Colombia de tener un mejor manejo de las exportaciones. Una de las repercusiones del aumento en el precio del dólar en Colombia es el encarecimiento de la canasta familiar y el aumento de la deuda externa. Denuncias de los artistas en Brasil aseguran que son censurados en medio de la guerra cultural impulsada por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un fenómeno que afecta principalmente a las producciones LGBTI. Una guerra cultural. Así definen los artistas la situación en Brasil, con espectáculos cancelados y financiamientos en suspenso desde la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro. El fenómeno afecta principalmente a las producciones LGBT. Sabíamos que la llegada al poder de Bolsonaro iba a ser un giro dramático para el país, pero ni en mis peores pesadillas habría imaginado que sería tan profundo, tan terrible. Su compañía 2A2, fundada en París en 1998 e instalada en Brasil desde 2015, denuncia que la obra Gritos, en la que Ribeiro interpreta a un trans, fue retirada la semana pasada de la programación del Teatro del Banco Público Caixa, en Brasilia. En un correo electrónico enviado a la AFP, Caixa afirmó que la compañía había ofrecido 2 espectáculos, Gritos y Au pied de la lettre, y que el teatro escogió el otro sin detallar el motivo. Para nosotros fue muy sorprendente que el espectáculo haya tenido un viaje increíble a través de Brasil precisamente por su temática y que tras 2 años de rodaje, premios, amplia difusión y todo eso, hayamos llegado a un momento en que fue censurada por este grito de transfobia. Bolsonaro niega que se esté censurando, aunque insiste en la necesidad de aplicar filtros en las subvenciones destinadas a proyectos culturales. Para Enrique Pires, quien fue secretario especial de la Cultura del gobierno hasta fines de agosto, la apología de filtros culturales es censura. Su cargo equivalía al de ministro de Cultura, una cartera que fue eliminada por el gobierno y absorbida por el Ministerio de Ciudadanía al mismo nivel que Deportes. Querer colocar filtros en la cultura, querer determinar que tu gusto personal es lo correcto y lo que debe prevalecer, es una burla a la pluralidad de nuestro país. Para Pires, la gota que derramó el vaso fue la suspensión de un concurso para financiar proyectos de series para televisión pública, en la que 4 finalistas abordaban temáticas LGBT. Me siento censurado, no solo por no poder hablar sobre el asunto, sino también porque me están privando de mi trabajo como cineasta, que es el de producir obras. Mientras las producciones LGBT son golpeadas por la censura, otros círculos de la cultura temen que les ocurra lo mismo. Arqueólogos peruanos encontraron los restos óseos de un perro con más de 1000 años de antigüedad en un santuario arqueológico de la cultura inca en la población de Casma. Se encuentra en buen estado de conservación. Según los expertos, este espécimen pertenece a la cultura Casma, que ocupó las ruinas de Sechín 1000 años después de Cristo. Y una veintena de perros son entrenados en Cuba para reconocer el olor de los billetes. Hasta ahora solo sabían detectar estupefacientes, pero la necesidad de combatir el lavado de dinero en el Caribe, un corolario del tráfico de drogas, motivó esta colaboración entre Francia y Cuba. Este perro está en una misión. No busca droga, sino dinero. Junto a una veintena de canes está siendo entrenado en Cuba para reconocer el olor de los billetes. Hasta ahora solo sabían detectar estupefacientes, pero la necesidad de combatir el lavado de dinero en el Caribe, producto del tráfico de drogas, motivó esta colaboración entre Francia y la isla.
A cargo del entrenamiento, un experto francés. El olor puede variar, por ejemplo, los billetes de 5 euros tienen un olor mucho más fuerte que los de 500. Pero el perro tiene que encontrar todos, por eso trabajamos con todos. No vamos a trabajar solo con los de 5 euros, que sería un poco más fácil. Una vez entrenados en la detección de euros, los perros también pueden rastrear dólares estadounidenses y canadienses, aunque tengan un olor ligeramente diferente. Para actualizar la biblioteca olfativa de los animales, se utiliza un solo método: hacerlos jugar. Se convierte en un juego porque ella siempre va a buscar el juguete. Se encuentro y me premian y mi dueña juega conmigo. Es como un intercambio. Yo ayudo a mi dueña a encontrar y yo apuesto y mi dueña al final me va a recompensar. Francia donó a Cuba el último viernes 3 cachorros de Springer Spaniel, de entre 3 y 4 meses de nacidos. Bautizados Sniper, Search y Sniffer, tendrán una misión especial. Es decir, que el aporte de Francia con estas 3 canes de Springer Spaniel, que lo vamos a utilizar como reproductor, nos posibilita contrarrestar los efectos de esa consanguinidad. Para Francia, esta acción forma parte de un programa más amplio de cooperación con 9 países del Caribe para luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los efectos negativos de estos flagelos en las islas francesas de Guadalupe y Martinica. Y esta, a continuación, es una buena noticia para los amantes de las mascotas. Huracán, un perro del Servicio Secreto de los Estados Unidos, fue condecorado por defender nada más y nada menos que al expresidente Barack Obama y su familia. Una heroica labor lo hizo merecedor de un galardón. Huracán es integrante del Servicio Secreto de Estados Unidos, grupo encargado de la seguridad del jefe de la nación. En 2014, un hombre armado con un cuchillo ingresó en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Huracán acudió en defensa del mandatario y su familia, acción que hoy le vale una importante condecoración. Este premio nunca antes se había otorgado a un perro de Estados Unidos, así que eso lo hace mucho más especial. Es un honor increíble estar aquí. Huracán forma parte del programa canino de la Casa Blanca que se inició en 1975. También ha conseguido el premio más alto que se puede obtener en los Estados Unidos, la Medalla de Valor del Secretario de Seguridad Nacional. El canino recibió en Londres la Orden de Mérito de la Sociedad Veterinaria por su dedicación al deber. En Paraguay se celebró la 8ª edición del certamen de belleza Miss Gordita. Cerca de 20 mujeres participaron en el particular concurso que busca romper los tabúes de la belleza femenina. En la pasarela, las concursantes desfilaron sus mejores trajes y mostraron que la obesidad no es motivo para ser discriminadas. Ofelia Zelaya, una ingeniera de 35 años, se coronó como la ganadora del concurso. Esta historia demuestra que la edad no es impedimento para continuar activos físicamente. Mirta Muñoz, a sus 73 años, logró terminar la llamada Carrera de la Muerte, una competición en bicicleta que se lleva a sus participantes por un angosto y peligroso recorrido en los Andes de Bolivia. A pesar de que no se trata de la primera vez que esta mujer hace este arriesgado camino, en esta ocasión completó los 60 kilómetros de la competencia, convirtiéndose así en la participante más vieja en hacerlo. Masacre en Austria. Un hombre de 25 años asesinó este domingo en el oriente de la ciudad a su exnovia, a los padres y al hermano de ella, así como a su nuevo novio. Según la policía, el hombre confesó haber cometido el crimen cuando se presentó voluntariamente ante una comisaría. Todas las víctimas fueron asesinadas por disparos. Y durante un operativo antidrogas, las autoridades en Italia hicieron un impresionante descubrimiento. Hallaron detrás de una ducha un amplio cultivo de marihuana. El invernadero estaba oculto por una compuerta secreta instalada en una de las paredes de un baño en una casa privada en la ciudad de Cagliari. Una persona fue arrestada. Cientos de personas salieron a las calles para rechazar un proyecto de ley que permitiría la procreación médicamente asistida de lesbianas y solteras. Alrededor de 20 asociaciones, muchas de ellas conservadoras, señalan que la iniciativa podría privar internacionalmente, según ellos, a los hijos de sus padres. Hasta ahora, las parejas de lesbianas y mujeres solteras en Francia que desean tener hijos se tienen que buscar procedimientos en el extranjero, más comúnmente en Bélgica y España,
obligándolas a gastar miles de euros. Corea del Norte mantiene firme su decisión de no seguir el proceso de diálogos con Estados Unidos. Este domingo el régimen de Kim Jong-un informó que no desea proseguir con las discusiones sobre su programa nuclear si Estados Unidos no avanza para poner punto final a sus políticas hostiles. Pyongyang se alejó de las conversaciones en Suecia luego de declarar fracasados los acercamientos por la posición de la Unión Americana. Por su parte, Washington calificó las conversaciones como buenas, diciendo que los comentarios de Corea del Norte no reflejaban el contenido o el espíritu de la discusión, que duró 8 horas y media. Y este domingo el Papa Francisco abrió el Sínodo de Obispos sobre la defensa de la Amazonía. Durante su intervención, el líder de la Iglesia Católica condenó los incendios forestales que arrasaron con hectáreas de bosques. Obispos, cardenales y numerosos indígenas provenientes de la Amazonía participaron de la ceremonia. Nuevo escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica, esta vez en Nueva Zelanda, donde el obispo Charles Drennan renunció a su cargo después de que una joven lo acusó de haber mantenido un comportamiento inaceptable de naturaleza sexual. Según el arzobispo de Nueva Zelanda, la dimisión del religioso fue aceptada por el Papa Francisco. Además, informó que la Iglesia prestará apoyo a la mujer que presentó la denuncia. Y sigue la tensión en Hong Kong. La policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que desafiaron a las autoridades portando máscaras. Pese a las fuertes lluvias, miles de personas participaron en manifestaciones no autorizadas en 3 barrios de la ciudad. Las manifestaciones afectaron la movilidad. La mayoría de las estaciones de metro permanecieron cerradas por temor a que se repitan actos de vandalismo. En noticias de tecnología, un estudiante universitario le apuesta al aprendizaje del lenguaje de señas en Colombia. El joven oriundo del suroccidente del país desarrolló un proyecto digital que a través de juegos y lecciones interactivas apoya la práctica y la enseñanza de este lenguaje. ¿Alguna vez ha estado en medio de una conversación y no sabe cómo reaccionar ante quien se comunica con lenguaje de señas? Tal vez algunos tienen nociones, pero no saben que esta lengua tiene variaciones según la región del mundo donde esté. En el caso colombiano, Jorge Esteban Talaga se dio a la tarea de idear Gesco, una aplicación web que permite aprender o reforzar los conocimientos del lenguaje de señas que se usa en nuestro país. Es su tesis de grado como diseñador industrial y fue motivada por una dificultad de comunicación en su entorno. Tengo un familiar que tiene sordera, entonces a partir de la observación se vio de que los padres no se comunicaban asertivamente con esta persona y de aquí nace la idea. Para usar Gesco se necesita un dispositivo móvil con acceso a internet. Basta con ingresar a un dominio que estará disponible próximamente y crear una cuenta. Y ya, como registrarse, iniciar sesión. Una vez inscrito, el usuario podrá acceder a lecciones con varios niveles de dificultad, como los juegos interactivos, y será testigo de lo que diferencia esta aplicación frente a otras similares. La persona no simplemente va a ingresar y tener el contenido, sino que va a aprender mientras está jugando. El desarrollo del proyecto tardó alrededor de 8 meses y va dirigido a todo tipo de público. Todas las personas oyentes que quieran aprender lenguaje de señas. Asimismo, personas que apenas estén aprendiendo lengua de señas que sean sordos. Jorge tuvo la asesoría de un grupo de investigación de la Universidad Nacional, sede Palmira, para la puesta en marcha de la aplicación. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es, recuerden, @NTN24 y todas las noticias están en www.ntn24.com. Tengan todos una feliz tarde.